El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: Vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, dad limosna de lo que hay dentro, y lo tendréis todo limpio. Palabra del Señor. Una llamada detrás de otra el Señor nos hace con infinita misericordia, llamada a volvernos a Él, a su corazón, a su enseñanza, a su palabra, a acogerlo, a dejarnos transformar por Él, por la fuerza de su palabra, por la potencia del Espíritu Santo, porque la palabra es espíritu y es vida. Para podernos dejar transformar y para realizar la obra que Dios quiere en nosotros, para dejar que nos transforme y nos santifique, para poder llevar a cabo lo que Él también quiere que realicemos, dando testimonio de su presencia en nosotros. Para que esto sea posible hay una condición primaria, y es lo que dice San Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. Si nos avergonzamos del Evangelio, ya no hay nada que hacer. Nos avergonzamos de anunciar la cruz de Cristo. Nos avergonzamos de anunciar a Cristo crucificado. Nos avergonzamos de anunciar que hemos de dejar el pecado uniéndonos a Cristo y dejar que Él nos colme de su amor. Y esto lo tenemos que anunciar por la derecha y por la izquierda, en tiempo favorable y en tiempo desfavorable, sin vergüenza. No me avergüenzo del Evangelio. Si no, Pablo no habría tenido fuerza para llamar a la conversión y a la fe. Tantas veces aquellos están llamados a anunciar el Evangelio. Si nos avergonzamos del Evangelio, ¿cómo llamar a la conversión? Todo está bien, todo es relativo, no pasa nada. Ellos lo ven así. Y si uno anuncia el Evangelio y lo anuncia en Cristo Jesús, que es la raíz, entonces se nos llama o se llama radical. No puede ser así. Sí, hermanos, el Evangelio es un imposible, porque es imposible para el hombre salvarse. El Evangelio es un imposible, por eso se anuncia que para Dios nada hay imposible, que Él todo lo puede. Y si no, pues hacemos un anuncio muy descafeinado y acoplado a nuestras fuerzas, y así no nos salvamos. Nos salva Cristo. Pablo no se avergüenza y sabe que en ese tiempo es muy complicado. Parece que ahora es complicado anunciar el Evangelio. Pues sí, sí, pero en aquel tiempo fue lo mismo. De hecho, él va a morir mártir, igual que Pedro, igual que prácticamente todos los apóstoles. Porque la cruz, anunciar la cruz, es una necedad para los griegos. ¿Pero qué es esto de anunciar que esta es una sabiduría? Que esto es lo más grande. Un Cristo crucificado. Eso es para burlarse, para despreciarlo. Eso no me agrada, porque todos, para poder alcanzar la salvación, hemos de entrar en el camino, en la verdad, en la vida que es Cristo. Y esto significa que tenemos que morir a nosotros mismos y afirmarnos en Él y dejar que Él gobierne pensamientos, deseos, palabras, actos. Todo tiene que ser movido por el Espíritu Santo. Y esto significa humillarnos a nosotros mismos y confesar que lo necesitamos. Por eso la cruz es también un escándalo para los judíos, que buscan milagros, buscan una potencia humana, buscan el asombro de aquello que, según nuestra perspectiva, tendría que ser. Pero el Evangelio dice San Pablo, es fuerza de Dios para la salvación. No hay otra salvación, hermanos. Es potencia, fuerza de Dios para salvar al que cree.
porque el Evangelio no es un mandato sin más. Es que el Señor me manda a amar a los otros. El Evangelio es lo primero, es una palabra de vida que tiene en sí misma la potencia de Dios, porque no es ajeno a Él, sino que Él mismo se nos da. Es la palabra del Evangelio que nos anuncia a Jesucristo y si lo acogemos, es la potencia de Dios en el Espíritu Santo. No es una palabra que exige y obliga a usar nuestras fuerzas, las fuerzas que tengamos y a realizarlo hasta donde podamos. La palabra del Evangelio, que es el Evangelio de Cristo, es la potencia misma de Cristo que se nos da a los que creemos. Es fuerza porque nos transmite la fe. La cuestión es esta, que la fe es un don, una virtud de Dios que infunde en nuestra alma si nos abrimos a esta verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que ha entregado su vida por mí para ofrecerme el perdón de los pecados, para darme el Espíritu Santo, para introducirme en el camino del seguimiento que me conduce a la plenitud de la vida, en Él y plenamente con Él en el cielo. Es gracia, es don y se nos lleva a las obras de la fe. No nos salvan nuestras obras. Lo dice San Pablo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, porque el hombre somos pecadores y está nuestra realidad manchada y nos movemos por interés, nos movemos por egoísmo, nos movemos por pura vanagloria. Por eso no creer es permanecer ahí. Y la realidad nuestra de pecado corrompe todas nuestras obras, las mancha. No son obras hechas por amor a Dios, no son obras hechas para el bien de todos, siempre tenemos el interés y siempre el juicio detrás. Sin Cristo no podemos. La fe en Jesús nos salva. La fe en Jesús nos perdona. La fe en Jesús nos da el Espíritu Santo. La fe en Jesús obra la justicia que Dios quiere, pues en Él se revela la justicia de Dios, la voluntad de Dios, de fe en fe, porque el justo vive por la fe. Cambiar esta mentalidad, hermanos, que no es la pureza exterior, no lo que hacemos, nuestra realidad interior solo puede ser purificada por Dios. Nadie nos puede perdonar el pecado. ¿Has metido la pata? ¿Has pecado? ¿Quién te limpia de eso? ¿Un psicólogo? Nadie te puede hacer nuevo. Nadie, solo Dios. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Porque la misericordia de Dios es creadora, es transformadora. Nos hace nuevos, nos renueva y nos da la potencia de obrar en nosotros el mismo Dios, para que Dios en nosotros obre estas obras de potencia y de misericordia. Cambiar de mentalidad es convertirnos, para que la unión de dentro con Dios, la unión desde lo profundo de Dios, en esta conversión, en esta confianza en Él, comience verdaderamente a transformarnos, a ser entonces, dándonos cuenta que somos perdonados, a darnos cuenta que el otro necesita perdón, a darnos cuenta que Cristo nos salva, a darnos cuenta que el otro, por más que quiere, se está buscando a sí mismo y necesita conocer a Cristo, a darnos cuenta que solamente el perdón continuo que recibimos de Cristo es lo que nos hace permanecer en Él. Su fidelidad hace que nuestra vida, con tantas caídas, termine siendo una vida de fieles. Jesús no se lava las manos, nos dice en el Evangelio, y no era algo superfluo para los judíos, porque ese gesto de lavarse de las manos, esa ablución, era el signo que garantizaba que se mantenían puros delante de Dios. Y dice Jesús, puedes purificar las manos, pero ¿cómo purificas el corazón? ¿Qué palabras más fuertes le dice a aquel que le ha invitado? Limpias por fuera, pero ¿y por dentro? Qué difícil, es imposible lavar, purificar el corazón. No es posible para el hombre. Es necesario que acojamos la gracia de Dios y que renunciemos de una vez para siempre a esa pretensión de querer salvarnos con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias obras.
No nos salvan nuestras obras, hermanos. Nos salvan las obras de la fe, las obras de Dios en nosotros, las obras que manifiestan a Cristo en nosotros, las obras que nos llevan a morir todos los días por este amor tan grande que me tiene, a morir a mi egoísmo, a mi orgullo, a acogerme a Él cada vez que caigo, a decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, no levantes tampoco la mano de mí, como te pedía San Felipe Neri, no la levantes, porque yo te la juego, te doy la espalda y peco, Señor. Me aparto de ti, no quiero ya apartarme. No levantes la mano, porque entonces veré en los demás que también necesitan conocer tu misericordia, tu amor, porque tú eres la salvación. Humildes ante Dios, hermanos. Y esto nos hará ser misericordiosos en la misericordia que recibimos, obrar el bien en el bien continuo que de Dios recibimos. Dios es santo, y concluyo, porque es amor. Por eso nos dice Jesús, da limosna de lo que hay dentro. ¿Qué significa? Que somos tan egoístas que no somos capaces de darnos. Date, escuchemos su palabra, nos entreguemos a Él y ahora nos demos. Dalo. Sé misericordioso, como el Padre es misericordioso con nosotros en Cristo. Sed generosos, como el Padre está siendo generoso, que nos está dando la vida y nos está dando todo, y en su Hijo nos da la vida eterna. Dadlo en limosna. Entrégate, da lo mismo con este amor que recibes, libérate, entrégate. Sé generoso y sirve a los demás. Esto es lo que nos va purificando hasta el día que muramos. El salir de nosotros mismos, el dejar nuestro egoísmo. Y esto solo puede ser por la gracia de acoger a Cristo. Acogiendo a Cristo, Él mismo nos da la fuerza para manifestarle a Él, para morir a nosotros mismos, para aborrecer el pecado y vivir en Él, vivir para realizar la voluntad de Dios. La verdadera pureza no se da porque estemos libres o el mal haya desaparecido, sino por el fuego del amor. Esta es la verdadera pureza. El fuego del amor de Cristo que nos purifica, que hace que todo lo que nos ilumina lo confesemos, todo lo que nos ilumina, que nos separa de Él, nos abramos a que lo transforme, todo lo que nos ilumina todos los días a través de los demás, a través de la historia, a través de las circunstancias, nos abramos y digamos, Señor, tú eres Dios, tu amor es capaz de cambiarme y yo quiero que me llenes y quiero, con tu gracia, manifestar que tú estás conmigo, que tú nos amas, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Que así sea.